lo hemos contado hace unos minutos, por segunda vez en pocas semanas el Gobierno ha vuelto a recibir otro no a ese decreto ómnibus que lo tuvo que dividir tras el primer rechazo. Por un lado estaba la revalorización de las pensiones, que finalmente sí que se ha aprobado este jueves en el Congreso, pero luego estaba la otra pata de ese decreto ómnibus, lo que vinieron a llamar escudo social, que no ha salido adelante, ha supuesto un nuevo revés para el Gobierno, pero es que además deja en el aire muchas deducciones fiscales que el Gobierno nos había anunciado, como ahora estaba hablando con nuestro invitado, tema de ayudas a vehículos eléctricos, temas también de ayudas por obras de eficiencia energética en las viviendas, porque pues tras este nuevo rechazo volvemos un poco a plantearnos las mismas dudas, a estar de nuevo en un limbo jurídico que no sabemos muy bien. Venga, me arriesgo, me cambio de coche, venga, cambio las ventanas en casa, porque pues verdaderamente volvemos a hacernos las mismas preguntas y vamos a ver si nuestro experto de esta tarde nos intenta poner un poquito de claridad. Nos acompaña Aitor Fernández, él es experto fiscal de TaxDown. Aitor, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hacemos? Pues nosotros también nos preguntamos eso, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hace la gente que ya ha pensado que podía tener estas ayudas y se ha comprado un coche en enero, pensando que iba a tener este claro, beneficio, ¿no? Lo que estamos viendo es un problema de falta de claridad, ¿no? Al final, sí, jurídicamente, estos bandazos no son convenientes para nadie, ¿no? Para la propia estabilidad del sistema fiscal y sobre todo para nosotros los contribuyentes, ¿no? Que al final todos pasamos por este trámite de la renta, ¿no? Nos deja una posición de indefensión en el que, oye, tú me estás diciendo que si compro un vehículo eléctrico voy a tener una deducción claro, además sustanciosa, sí, sí. Que es muy interesante y de repente ya no la tengo. Claro, o las obras de eficiencia energética en casa, pues lo mismo, quiero cambiar las ventanas porque ya es un piso antiguo y pues para no gastar en calefacción o luego en verano, claro, te metes en una obra que estamos hablando de miles de euros, o igual que decides comprarte un coche eléctrico y pues has hecho esa inversión y ahora por pues por un rechazo por segunda vez en el Congreso ya no salen adelante esas ayudas. Claro, la duda ya no solamente es que no salen adelante, sino si el Gobierno quizás a través de un Real Decreto que no necesite de la aprobación del Parlamento, claro, se ha comprometido. Y sobre todo, desde el punto de vista de las ayudas, tienes a todo el sector automovilístico detrás, ya no solamente a los consumidores y usuarios, sino todo de instalación. Claro, todo el sector automovilístico, empresas de instalación, empresas de recarga, que han contado con esas ayudas. Claro, eso es. Además, aquí hay un punto que para mí es todavía un poco más sangrante, porque si hablamos de vehículo eléctrico o la propia eficiencia, sí, que podríamos hacer el gasto o la obra o la compra en 2026, pero de eficiencia energética nos quitan la de 2025, ¿no? Que habían ampliado, pero la renta que vamos a hacer ahora, sí, claro, en un mes y medio, claro, no estaba prevista para 2025, en ese primer Real Decreto de noviembre o diciembre ya la incluían, entonces ya para esta renta que queda poco más de un mes, se nos cae y no sabemos lo que comentas, ¿no? Oye, igual ahora sacamos otro Real Decreto en lo que volvemos a incluirlo, ¿no? Y nos ponemos a mes y medio de hacer la declaración de la renta y ya no solo la del año que viene, sino esta propia, que no sabemos si lo van a meter en otro paquete fiscal que tengan, porque en principio tiene apoyos para salir estas medidas. Lo que pasa es que al meterlo con otras medidas hemos visto que no ha podido aprobarse. Pero hoy. Fíjate, es la segunda vez, yo creo, no sé si aprenderán la lección y si hay una tercera vez que consigan dividirlo por paquetes para, bueno, pues que no meter el tema de la moratoria de los desahucios, que es quizás pues el punto más polémico y el punto que rechazan Partido Popular, Vox y Junts, y por eso lo han rechazado y ha salido adelante. Pero ¿qué más deducciones fiscales se han puesto en peligro con este no? Lo que se ha quitado es los módulos, los límites para aplicar a módulos, entonces muchos autónomos van a pasarse este límite porque no se ha aprobado la prórroga. Hay una pequeña buena noticia que sí que se hizo bien, o por lo menos pensando en que iba a aprobar. En el decreto que se ha aprobado de las pensiones,
pensiones, incluyeron la no obligación de presentar a los parados, ¿no? Que en todas estas medidas había una obligación que cualquier persona parada o que hubiese estado en paro en 2025 tendría que presentar la declaración independientemente de sus ingresos. Esto sí que lo metieron en el decreto de medidas de la revalorización, del plan de pensiones, de las pensiones, entonces sí que ha sido aprobada, ¿no? Entonces vemos que estas medidas no tienen una contestación ni social ni política, ¿no? Son medidas que probablemente la mayoría de grupos estén a favor y apoyando, pero por juntarlas todas, si las hubiesen metido en el de pensiones, estaríamos ahora pues igual celebrando que íbamos a tener estas deducciones. Sobre todo es la incertidumbre. Son las dudas y sobre todo estamos hablando de decisiones que llevan muchos miles de euros, mucho ahorro, mucho tiempo a lo mejor planificándolo, y cuando ya tomas la decisión, pues ahora es como volver a la casilla de salida o volver mucho más atrás, porque no sabemos, pues eso, si nos hemos comprado un vehículo eléctrico, contábamos con una serie de ayudas. Claro, ¿a quién preguntas? ¿A quién buscas para que te responda? ¿Al concesionario? Pues claro, sigue a la espera de a ver qué sucede con estas ayudas, o el tema de los autónomos con los módulos, o temas de eficiencia energética. Pensemos que en la práctica las deducciones están pensadas para algo, ¿no? En este caso, pues para fomentar la compra de un vehículo eléctrico, para mejorar la eficiencia de los hogares en estos casos, y es como si a ti te dicen que si compras ese vehículo te van a dar X dinero como una subvención, una ayuda, y cuando lo has comprado no hay ese dinero, ¿no? Entonces, el problema no es tanto que nos den la ayuda o no, sino saber lo que decías tú, ¿no? La incertidumbre. Claro. Al final, no es que esa ayuda nos la tengan que dar porque me lo merezco. Porque me lo merezco, ¿no? Pero si a ti te han dicho que esto es, y está en la ley del IRPF, 2 veces ha estado además, y 2 veces se ha caído, nos queda una inseguridad que yo creo que es el problema de base, ¿no? El no saber. Ese es el problema de base, y sobre todo es lo que vienen reivindicando el sector automovilístico, los que se ocupan de las infraestructuras de recarga. Por eso estaba contándote antes, fuera de micrófono, pues por ejemplo, hoy se han presentado las cuentas de Stellantis, del grupo automovilístico, y reconoce la compañía que han sobreestimado la demanda de vehículos eléctricos. No se están cumpliendo esas estimaciones, esas previsiones, y eso es por la incertidumbre, porque la gente no termina, primero, de tener claro si el coche eléctrico será el coche, ya no digo del futuro, sino del presente, del hoy, y casi del de mañana, sino porque no sabes a qué atenerte, no sabes qué tipo de ayudas puedes tener derecho, cómo hay que pedirlas, quién es el que te las va a conceder. Claro, y cuando compramos un vehículo eléctrico, lo que estás comentando al final, yo creo que todo el mundo se va a poner a hacer cuentas en su casa. Claro. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué ayudas o qué beneficios puedo tener? Y si me compensa comprar un coche de diésel o de gasolina en vez de este vehículo eléctrico. Claro, entonces nos ponemos en esa situación y no hay ese incentivo. Y además, aquí hay otro punto que a veces se nos olvida, que es que las ayudas, el plan MOVES, por ejemplo, tributa. Es una ayuda que vamos a tener que incluir en la declaración, ¿no? Entonces, tenemos ahí como todas esas patas que a la hora de hacer cuentas igual no nos salen si no hay este apoyo, o si pensamos que iba a tener este apoyo, que al final nos encontramos con él, y lo que igual pues muchos consumidores lógicamente están haciendo es esperar o retrasar estas compras a ver si finalmente podemos ponen de acuerdo nuestros señores políticos, si sale adelante, si lo llamamos de otra manera, en fin, pero ya van 2 veces. Eso es. Y lo que nos añade es todavía pues más incertidumbre, más dudas que nadie nos sabe responder. Bueno, Aitor, me imagino que en mes y pico te tendremos otra vez de vuelta aquí en Intereconomía, Encantado. En Cierre de Mercados, para hablar de lo que todos tememos, de sacar la calculadora, las cuentas y confesarnos ante Hacienda. Para temerlo un poco menos, aunque sea. Exacto. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown. Muchísimas gracias, como siempre. Y nada, en menos de 2 meses nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Un placer a ti. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades